la desclasificación de los documentos y videos referidos al ya muy sonado caso Jeffrey Epstein, corrobora algo que hace tiempo muchos analistas, investigadores estaban poniendo de manifiesto. Nos referimos a la catadura moral, a la perversidad, a la degeneración que caracteriza a la élite que domina a la humanidad. Consecuentemente, esa élite con ese poder proyecta sus nefastas características a todo el sistema. Por eso nosotros hablamos de un sistema criminal. Piensen que estamos hablando de gente con poder como para diseñar los paradigmas que orientan a la sociedad y que son abusadores sexuales, son individuos que se presume que no solamente abusen, sino que puedan tener algún tipo de rituales de sacrificio, sí, de esa magnitud de criminalidad estamos hablando. Fíjense lo siguiente, y esto es muy importante. En la conspiración del COVID, y yo creo que a altura de los tiempos ya nadie puede dudar que se trató precisamente de una conspiración de señuelo sanitario con multipropósitos, como por ejemplo de carácter financiero. Piensen que con la conspiración del COVID, la Reserva Federal emitió en 3 años tanta cantidad de dólares como los que había emitido desde 1913 en su fraudulenta creación hasta el 2020, con todo lo que ello implica, la fabricación de dinero sin respaldo. Entonces, generando inflación, y ustedes saben que la inflación es el impuesto a quien tiene ingresos fijos, generando poder adquisitivo de la nada, precisamente para la élite banquera que tiene la potestad fraudulenta de emitir los dólares. Ahí estamos hablando entonces de el aspecto financiero que fue el más importante del COVID. Pero a eso le tienen que sumar lo referente al experimento de control social, poder tener amordazada a la gente, poder tener enclaustrada a la gente, tenerla dominada en un 100% y fundamentalmente generar el sentimiento, la emoción más fuerte que conmueve al ser humano, que es el miedo, el terror. Bien, ¿quién fue el gurú? ¿Quién fue la persona más involucrada en el tema de la conspiración del COVID? Bill Gates, que además se le tiene por parte de la élite como referente en materia de salud, con su famosa Alianza para la Vacunación, el Gavi, que tiene todo tipo de contratos fraudulentos con los estados y con las farmacéuticas. Bueno, ese individuo era un abusador sexual y abusando sexualmente de menores, prostituidas por el Mossad, porque el tema de Jeffrey Epstein naturalmente es una operación del Mossad. Jeffrey Epstein era un agente del Mossad. Este sujeto despreciable, Bill Gates, íntimamente relacionado, vuelvo a repetir, con la conspiración del COVID, adquirió una enfermedad de transmisión sexual abusando precisamente de menores prostituidas de origen ruso. Bueno, ese es el tipo de gente que comandó el COVID.
que generó el COVID. Y les quiero decir algo muy importante, ¿eh? Muy importante. El COVID fue una conspiración en la que participaron simbióticamente, sincrónicamente, China y Estados Unidos. Y esto es muy importante para que ustedes entiendan que tanto en el plano nacional, las confrontaciones izquierda-derecha, como en el plano internacional, los polos opuestos, que los analistas llaman multipolaridad, no existe la multipolaridad en la realidad del poder. El poder es el poder de la élite. Lo que recrean es precisamente una multipolaridad o una confrontación teatral. ¿Para qué? Para tener dividida la humanidad. Porque ellos son una ínfima, ínfima minoría que tiene prácticamente la totalidad de la riqueza y el poder. Entonces, para mantener ese status quo necesita permanentemente la polarización, la confrontación, pero de carácter conspirada, de carácter urdida entre ellos, y luego presentada por los medios de comunicación, por la política, por la academia, como algo real para la humanidad. Vuelvo a repetir, o repito, no vuelvo a repetir, se dice repito. El otro día justamente en el Twitter me corregían eso. Repito, no es que no sucedan hechos reales, tienen que suceder los hechos reales para que la gente crea que la confrontación no es conspirada, sino un hecho verdaderamente real. Pero esos hechos reales forman parte, están incluidos cuando se urde la estrategia conspirativa. Que quede claro. Por ejemplo, los actos o hechos de bandera falsa. Cuando se hace algo para hacerle creer lo contrario a la humanidad. El atentado a Donald Trump. Mataron al que teóricamente disparó, sí, lo mataron. ¿Efectivamente el disparo dio en la oreja? No. En la oreja tenía un dispositivo de la DARPA que le creó una pequeña lesión que es la que le da visos de realidad a la bandera falsa. Bandera falsa que fue muy importante para que Donald Trump ganara la elección, haciéndole creer al electorado norteamericano, que además había sido manipulado, que es un candidato distópico que iba a estar contra el Estado profundo. Todo lo contrario, lo más funcional al Estado profundo que ustedes puedan haber observado en la historia de los Estados Unidos. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, es de fundamental importancia que se tome conciencia del grado, del nivel de perversidad que caracteriza a la élite. Segundo, la élite siente desprecio por la humanidad. Tercero, en la estrategia de la élite, la cantidad de seres humanos es importante. Siempre hubo una intención por parte de la élite de impedir el crecimiento demográfico. Ustedes dirán, no ha llegado a buen puerto ese objetivo. Bueno, eso es relativo, porque de no haber mediado todas las campañas y políticas contra la procreación, tal vez el número de seres humanos actuales seríamos muchísimos más. Así que eso de que no fue eficiente o que no se haya alcanzado el objetivo es totalmente relativo. Queda planteado entonces algo muy claro y que no es discurso de odio, es simplemente descripción de la realidad. La verdadera oposición, prácticamente vital, existencial, excluyente, es humanidad contra élite, élite contra humanidad. Claro, ustedes dirán, es una pelea, es una confrontación muy difícil de encarar.
¿Por qué? Porque la gran diversidad, la gran cantidad, más todas las políticas conspirativas que tienden a la atomización de la humanidad, hace imposible la unidad para luchar con un poder que, aunque cuantitativamente es infinitamente menor, cualitativamente tiene todas las ventajas para triunfar y lograr imponer sus paradigmas, vuelvo a repetir, inmorales, perversos y fundamentalmente criminales. Otra cosa importante es que en tanto y en cuanto dominan la legislación, la administración y la justicia, ellos crean todo un sistema, y fundamentalmente en el plano judicial, de forma tal de castigar y penalizar al simple ser humano y lograr la inmunidad e impunidad para quienes integran la élite o los operadores de la élite. La élite tiene operadores muy importantes, como por ejemplo los académicos, los políticos, los periodistas, los científicos, la gente vinculada a la cultura, para llevar a la cultura un relato favorable a los intereses precisamente de esa élite. El caso Jeffrey Epstein tiene otra connotación de carácter política muy importante. Ustedes tienen que tener en cuenta que Estados Unidos es un estado rehén del poder sionista internacional. El sionismo domina la política de los Estados Unidos, a los políticos de Estados Unidos. El sionismo está fundamentalmente constituido por los grandes banqueros, por los grandes dueños de las grandes corporaciones. Y voy a poner simplemente un ejemplo para que ustedes lo tengan absolutamente claro. El CEO, el número uno del fondo de inversión más importante de la Tierra, que además tiene enorme poder sobre la política en los Estados Unidos, es Larry Fink, que era un sionista. Es un sionista belicista. Entonces, la operación de Jeffrey Epstein fue una operación del Mossad para explotar uno de los aspectos, ¿cómo podríamos decir?, más vulnerable que tiene el ser humano. Santo Tomás de Aquino hablaba de los tres grandes demonios ante los cuales claudica el ser humano: carne, el sexo, poder y dinero. Y en el caso de la conspiración del servicio secreto israelí, el Mossad, por intermedio de Jeffrey Epstein, tiene los tres grandes demonios actuando de forma conjunta. Pero el más funcional, el más importante, fue precisamente el tema del sexo. ¿Cómo operaba Jeffrey Epstein? Captaba gente con poder político y económico, promovía su visita a la isla del Caribe, de la cual era propietario, o por lo menos figuraba como propietario, lo más probable es que sea del Mossad, los llevaba a Saint James. Allí una red de prostitución infantil hacía que estos malnacidos, criminales, abusadores, mantuvieran relaciones sexuales con niñas y adolescentes. Jeffrey Epstein tenía todo un sistema de vigilancia, los filmaba y luego esas filmaciones eran entregadas al servicio secreto israelí Mossad para que se pudiera llevar adelante la política extorsiva que efectivamente después realizaron. Y que en el caso de Bill Gates inclusive tomó estado público. Ese era el procedimiento, como ustedes verán, de extorsión, liso y llano. Bueno, de esa manera se manejan, digamos, los servicios secretos que responden a la élite. Y fíjense
que los que eran extorsionados eran más bien operadores de la élite, no la élite misma. Que quede claro, eran políticos, en todo caso eran CEO, es decir, administradores, pero no es el poder real que está tras bambalinas y que es difícil de escrutar porque no se exponen a los medios de comunicación. Utilizan a los mascarones de proa tipo Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Karp, Alex Karp, Peter Thiel, pero no es el poder real. Poder real no se muestra. Tiene operadores, mascarones de proa, como le llamo yo. Ahora, es uno de los hechos más importantes del siglo XXI porque deja expuesta a la élite en su naturaleza perversa, degenerada, corrupta y criminal. Y eso es lo importante que tenemos que rescatar. Bueno, amigos, muchas gracias.